Bienvenidos al podcast de Revolution Athletics. Hola, muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Revolution Athletics. Hoy vamos a hablar sobre la pronación, el movimiento de pronación y supinación del pie, del complejo pie-tobillo. Son movimientos que son fundamentales y que nos aportan un montón de información a la hora de valorar funcionalmente a un paciente o a un cliente, y también son imprescindibles para el rendimiento deportivo a la hora de desplazarnos o de producir fuerza. Tradicionalmente hemos tendido a demonizar los movimientos de pronación y supinación y a catalogar a una persona en pronadora o supinadora, cuando realmente los dos movimientos son naturales. El decirle a una persona que no debe pronar sería igual de estúpido que decirle que no debe girar el cuello hacia la izquierda y que solo ha de girarlo hacia la derecha. Entonces, lo que tenemos que entender es que estos movimientos se tienen que dar para que en el cuerpo se produzcan cosas. Siempre se ha hablado también de que los ligamentos son elementos de sostén pasivo en las articulaciones, pero ya se sabe desde hace mucho tiempo que los ligamentos son un tejido activo a nivel del sistema nervioso y que lo que hacen estos ligamentos es mandar una información al sistema nervioso para que éste pueda activar determinados músculos. Es decir, cada ligamento tiene una serie de músculos asociados y con su estímulo se inhibirán o se activarán determinados músculos. Por lo tanto, si nosotros dejamos una articulación rígida y no permitimos su movimiento a lo largo de su rango en los diferentes planos, lo que vamos a hacer es no estimular esos ligamentos y por lo tanto no vamos a conseguir las inhibiciones o activaciones musculares que el cuerpo necesita para moverse libremente. Por lo tanto, si tenemos un pie o un complejo pie-tobillo, necesitaremos hacer un movimiento de pronación para poder estimular todos estos ligamentos de la cara interna del pie, y necesitaremos un movimiento de supinación para estimular otros ligamentos que activen, por ejemplo, cadenas extensoras. Estos movimientos de pronación y supinación también se relacionan con estrategias a nivel neurológico y a nivel biomecánico que se denominan yielding y overcoming. Las estrategias yielding tienen que ver con la aceptación de carga, y esa aceptación de carga se asocia a una pronación. Es decir, la pronación es un movimiento que ocurre de manera inconsciente, que va a favor de la gravedad y que lo que hace es frenar esta acción de la gravedad sobre un segmento, ¿de acuerdo? Es una acción de aceptación de carga, y en cambio la acción overcoming tiene que ver con un componente más concéntrico en lugar del excéntrico de la yielding. Es más concéntrico, es más consciente y tiene que ver con el vencimiento de esa fuerza de gravedad. Por lo tanto, tenemos que dejar de ver la pronación y la supinación como elementos de disfunción y empezar a verlos como movimientos necesarios que tienen que ocurrir para una correcta secuenciación del movimiento, tanto a nivel de activación e inhibición de músculos como a nivel de estrategias de aceptación de carga y de producción de fuerza. Limitar, por ejemplo, con unas plantillas un movimiento de pronación podría suponer un ajuste en un segmento más proximal para corregir, por ejemplo, una desviación, una rotación interna, una rotación externa, pero estaríamos privándole a nuestro sistema nervioso y a nuestros músculos de un estímulo muy rico que necesitan. Muy en línea de un concepto que trabajamos mucho en Revolution Athletics y que todos nuestros alumnos de la mentoría conocen, la degeneración transneural. La degeneración transneural hace referencia a la muerte de una neurona cuando ésta no recibe el suficiente estímulo. Por lo tanto, si nosotros estamos limitando el rango de movimiento de una articulación o de un complejo articular, como puede ser el pie, a causa de limitar los movimientos de pronación y supinación, lo que vamos a conseguir es borrar, eliminar determinados circuitos de neuronas que tienen que ver con la activación muscular correcta que nosotros necesitamos para el rendimiento y para un movimiento eficaz. Es decir, vamos a producir una degeneración transneural de esas neuronas y esos sistemas de neuronas que lo que van a producir es el agotamiento o la desaparición de vías nerviosas que son interesantes para movernos. Por lo tanto, en lugar de ver la pronación y la supinación como algo problemático, tenemos que empezar a verlos como quizás la solución a nuestros problemas. Obviamente, lo que sí que sería algo disfuncional o una situación anormal es que un pie esté estancado en pronación y no sea capaz de supinar, o que un pie esté estancado en supinación y no sea capaz de pronar. Lo que necesitamos es un pie que sea capaz de irse a un extremo del rango de movimiento
y al otro. Necesitamos un cuello que gire a la derecha y que gire hacia la izquierda. Y por lo tanto necesitamos un pie que tenga ambos movimientos. Para eso necesitamos movimientos de supinación y de pronación. Pero ¿cómo podemos conseguir estos movimientos de pronación y supinación cuando una persona es incapaz de acceder a ellos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que rara vez una limitación en el movimiento tiene que ver con un componente consciente por parte de la persona que la sufre. Normalmente tiene que ver con alguna disfunción a nivel neuromotora o con alguna limitación biomecánica, que casi siempre están relacionadas. Por lo tanto, el primer abordaje que nosotros proponemos desde Revolution Athletics es realizar un enfoque basado en la neurología funcional para poder eliminar el origen de la disfunción y, por lo tanto, que no haya un limitante a nivel del sistema nervioso para activar determinados músculos o acceder a determinados rangos de movimiento. Y después, ser capaces de fomentar ese rango de movimiento que hemos obtenido con la neurología mediante el ejercicio, dándole estímulos más ricos a los tejidos y al sistema nervioso y dando capacidad de carga a esos movimientos, a esos patrones y a esos tejidos. La capacidad de carga también es un concepto amplio del que hablaremos más adelante, pero no se refiere únicamente a la capacidad de carga que puede soportar un tejido, sino a la tolerancia neurológica que tenemos ante un estímulo, o ante un movimiento, o ante una fuerza que nos venga sobrevenida. El sistema nervioso, muchas veces, aunque el tejido aguante, puede verse disminuida su tolerancia a un estímulo y esto lo que va a producir es una disfunción. Entonces, cuando tenemos una disfunción, el sistema nervioso va a tratar de evitar por todos los medios el conseguir, el realizar ese gesto o acceder a esa posición que el sistema nervioso percata como amenazante. Por lo tanto, el abordaje con neurología funcional tiene que ser la primera intervención, la primera que debemos, que debemos llevar a cabo tanto como terapeutas como profesionales de la actividad física. La neurología se ha vuelto algo imprescindible. No es algo que podamos negociar o que podamos opinar si sirve o si no. Todo, absolutamente todo en el cuerpo está mediado por el sistema nervioso y necesitamos darle un abordaje porque si no, no vamos a ser 100% eficaces en nuestra intervención. Por lo tanto, hoy a través del pie os invitamos a reflexionar sobre si realmente realizar ejercicios para corregir un pie pronado, vamos a abrir y cerrar comillas en eso de pie pronado, o el colocar unas plantillas, son estrategias eficaces para realmente conseguir una correcta armonía del movimiento. Te invitamos a reflexionar sobre ello, te invitamos a indagar profundamente en el campo de la neurología funcional y, por supuesto, te invitamos a seguirnos en el canal y estar pendientes de nuestros podcasts porque te vamos a dar mucha información de manera totalmente gratuita en este canal y de verdad que vamos a cambiar tu forma de trabajar y de ver el cuerpo humano a mejor. Te mandamos un fuerte abrazo, un saludo, compañeros y compañeras, y nos vemos en el próximo podcast.